Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida a un nuevo encuentro de la Iglesia Bautista de Tacuarembó, a través de las redes, a través de internet, un tiempo para adorar al Señor, pero también para crecer en el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Algunos ya estaban desde hace un ratito saludando. Y bueno, qué lindo poder encontrarnos para leer juntos la palabra. Ayer estuvimos un día especial como iglesia, la verdad, un día de esos que extrañábamos, que hacía tiempo que no vivíamos. Sí, damos gracias a Dios en primer lugar por el día que pudimos vivir ayer con los chicos, ese tiempo de reencontrarnos, pero especialmente a mí lo que más me impactó fue verlos a ellos adorando, buscando al Señor, levantando sus manos, hablando con Él y recibiendo su palabra. Obviamente que luego también hubo algunos regalitos que pudimos hacerles y todas esas cosas, pero qué bueno es que pudimos tener ese encuentro espiritual con nuestros niños y que bueno, estaban todas las sillas llenas, ¿verdad? Sí, realmente, es más, faltaron algunos de los niños que invitamos y que deseábamos que fueran, que algunos hermanos me habían comentado, invité a este, invité a aquel, así, pero en realidad las sillas estuvieron todas llenas, así que gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y agradecemos a los hermanos que han estado orando, a los papás que llevaron a sus hijos, agradecerles también y agradecerle a ese equipo maravilloso que hay en el trabajo de la enseñanza a los niños. La verdad se lucieron, se pasaron, tuvieron excelente y bueno, felicitaciones también a ellos por los lindos resultados que hubieron ayer, ¿verdad? Y felicitaciones a todos los niños que fueron, que estaban con ganas de ir a la iglesia. Me encantó Felipe, me dijo, estaba en la primera silla y me dijo, hicimos todas las tareas que vos ponías cuando estabas en los videos. ¿Viste? Bueno. Gracias. Qué bueno. Me levantó mucho el ánimo. La familia de la fe no solamente somos los adultos, también son los niños. Ellos son parte importante del presente de la iglesia, no solamente del futuro, son parte importante del presente de la iglesia. Y bueno, tener tiempos como los de ayer fueron espectaculares y animamos a seguir orando y a seguir trabajando hacia la niñez y la adolescencia y hacia los jóvenes de nuestra congregación. Y qué lindo no solo que los niños sean parte del presente de la iglesia, sino que la iglesia sea parte del presente de ellos, que para ellos sea parte de su vida, el escuchar la palabra, el congregarse, aunque entienden que en este tiempo es complicado, pero bueno. Así que bueno, que Dios bendiga a los niños, seguimos orando por ellos y bueno, en la próxima etapa probablemente sea ya incluir la reunión periódica de niños en la iglesia. Buenísimo. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor y ya entrar en lo que es el motivo de la reunión de esta noche, que es que podamos meditar juntos en Marcos capítulo 13. Pero bueno, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu amor para con nosotros, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, sí, Dios. Señor. Y gracias por la obra del Espíritu Santo, quien nos convenció y nos iluminó para entender, Señor, lo que Jesús había hecho por nosotros en la cruz. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos regalado la salvación, Dios Todopoderoso, y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Padre eterno, rogamos, Señor, que perdone nuestras faltas. Amén. Señor, que por el poder de la sangre de Cristo seamos limpios de nuestro pecado hoy, Señor. Y rogamos el favor y la gracia, Señor, de la manifestación de tu presencia en el corazón de cada uno de los que estamos unidos en esta reunión. Padre eterno, por el poder del Espíritu Santo, que en esta noche, Señor, se manifiesten las obras de tu gracia, sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada persona, Señor, que está uniéndose a este tiempo espiritual. Gracias, Dios. Rogamos tu ayuda para que podamos comprender tu palabra.
Ayúdanos abriéndonos el entendimiento. Ayúdanos, Señor amado, poniendo palabras claras en mi boca y en la boca de Vicky para que podamos juntos con la iglesia edificarnos en ella. Dios, Amén. Gracias por tu presencia. Rogamos Gracias, que tú Señor reprendas Jesús. toda obra de las tinieblas, nos defiendas, Señor, y nos proteja de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a Yeda, a Rosario Cacho, a Bélgica y Víctor Hugo, a Jenny, a Dayana y su familia, que están allí conectadas, saludando en el chat. Qué bueno. Y bueno, y las invitamos a ellas y a los que estén allí mirando a leer junto con nosotros y comentar también. Así es. Ya hace varias semanas que venimos leyendo el Evangelio de Marcos y no solamente lo estamos leyendo nosotros dos y aportando nuestras opiniones, también recibimos las opiniones, las preguntas de ustedes, de los que están allí en sus hogares y que a través del chat y de los comentarios nos las hacen llegar. Y hoy nos toca leer el capítulo 13 de Marcos. Hoy estás en tu tema, ¿no? El tema favorito de Walter, siempre desde que conociste al Señor, el tema de la venida de Cristo es algo que te apasiona y bueno, nos tiene que apasionar a todos, pero en cuanto a la enseñanza es un tema en el que le dedicas tiempo y estudio, ¿verdad? Bueno, gracias por la opinión. Vamos a entrar en este capítulo 13 de Marcos y Virginia dice este comentario porque si lo leíste te vas a dar cuenta que el capítulo 13 de Marcos es especial. Es muy diferente a todos los capítulos que hemos leído ahora y es especial porque está hablando de una serie de acontecimientos y de eventos que, bueno, aparentemente se van a producir en el futuro. Recordemos que en este momento Jesús está en Jerusalén. Jesús está a pocos días, a un par de días de ser apresado y de ser muerto en la cruz. Es decir, Él está, desde que llegó a Jerusalén unos días hacia atrás, está continuamente discutiendo o peleando o siendo atacado, por decirlo de una mejor manera, por parte de los fariseos y de los maestros, escribas de la época. Es un contexto donde la intensidad se está poniendo cada vez más fuerte en contra de Jesús. Ellos ya están pensando en que tienen que matarlo, están viendo cómo pueden hacerlo y bueno, y en medio de ese contexto Jesús tiene una conversación con sus discípulos en este capítulo 13, que es lo que vamos a leer hoy. Y arrancamos, versículo 1 y versículo 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Realmente el templo en Jerusalén, en el tiempo en que Jesús está allí, es un edificio muy grande, con mucho esplendor, y realmente era un motivo de orgullo para el pueblo judío frente a las demás naciones. Ahora Jesucristo, frente a las palabras de su discípulo, lanza una palabra profética, una profecía, o lanza una advertencia, o lanza algo, una idea, un anuncio que los deja impresionados. Porque allí Jesús dice, bueno, ¿ves todos estos edificios? Bueno, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les está anunciando que va a llegar un tiempo donde aquel edificio majestuoso, esplendoroso, enorme, va a ser totalmente destruido. Y la realidad es que esta profecía de Jesús, este anuncio de Jesús, ya se cumplió. Es decir, unos pocos años después de estas palabras, Jesús, supongamos que podemos decir que Él está hablando de esto alrededor del 30 después de Cristo,
Y en el año 70 después de Jesucristo, es decir, 40 años después de estas palabras de Jesús, se cumple que el Imperio Romano avanza contra la ciudad de Jerusalén, la tiene sitiada mucho tiempo y luego entra en la ciudad, la destruye, la derriba y destruye el templo, y se cumple esta palabra que Jesucristo ha anunciado a sus discípulos en estos primeros versículos. Ahora, obviamente aquello fue un impacto para los discípulos saber que todo aquel edificio majestuoso y glorioso iba a ser destruido, ¿no? Y lo que significaba para ellos como nación, ¿verdad? Entonces, frente al impacto que ellos sienten ante el anuncio de Jesús, viene la reacción natural, preguntarle a Jesús cuándo iba a ocurrir esto. Y esa pregunta ellos lo hacen en el versículo 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es decir, ellos le preguntan: bueno, Jesús, nos dijiste que todo esto se va a destruir, ahora, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Verdad? ¿Qué señales nosotros tenemos de que lo que nos estás anunciando va a ocurrir? Y entonces, para responder a la pregunta de sus discípulos, Jesús comienza a hablarles de algunas señales que van delante, que es decir, que tienen que ocurrir antes de que venga aquello de la destrucción que él había anunciado, ¿no? Uh-huh. Si alguien hace algún comentario o pregunta, avísame, ¿verdad? No, se van sumando algunos y saludando. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Entonces, acá viene la respuesta de Jesús a esa pregunta. Versículo 5 en delante. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Va a estar difícil en resumirlo. Bien, Jesús les anuncia que el templo de Jerusalén va a ser destruido, y lo fue en el año 70 después de Cristo. Y los discípulos le preguntan a Jesús: bueno, ¿qué señales tenemos? Ellos están viviendo 40 años antes de que todo esto ocurra. Entonces ellos dicen: ¿qué señales tenemos de que nos estamos acercando a ese momento? Y ahí Jesús les da esta lista de señales y alguna más que vamos a meditar en un momento más, como señales que advierten de que ese tiempo se está acercando. Ahora bien, cuando yo estaba leyendo esto, me hice una pregunta, y la pregunta que me hice fue si Jesús se estaba refiriendo a lo que en nuestra perspectiva ya ocurrió en Jerusalén en el año 70,
o si Jesús estaba haciendo referencia a algún evento posterior, futuro, que tal vez hasta ahora no haya ocurrido, ¿verdad? Es decir, me hice la pregunta es, bueno, Jesús está hablando de esta señal, ahora, ¿está hablando solamente de lo que ocurrió en el 70 con la destrucción del templo de Jerusalén, o está hablando de algo más que lo que ya ocurrió? Y miremos un poco las señales que hemos leído. Jesús dice, bueno, antes de que ocurra todo esto de que el templo será destruido, van a venir engañadores, gente falsa, algunos haciéndose pasar por mí, o falsos profetas, falsos maestros. Dice que habrá, otra de las señales es que habrán guerras o rumores de guerras. Otra de las señales es de que habrán terremotos en diferentes partes, que habrán hambres, que habrán alborotos, que la predicación del Evangelio llegará a todas las naciones y que habrá una persecución importante contra los creyentes. Ahora, si nosotros miramos estas señales, se han ido cumpliendo en los tiempos. Podríamos decir que son señales que se cumplieron en el primer siglo de la era cristiana, es decir, señales que se cumplieron antes del 70 después de Cristo. Es decir, falsos mesías y falsos profetas, sabemos que aparecieron en aquel tiempo, guerras y rumores de guerra, el Imperio Romano estaba continuamente en pelea contra los bárbaros y otros pueblos, terremotos. En el año 61 y en el año 62 hubieron dos terremotos tremendos, uno el que destruyó Pompeya y otro el que destruyó la ciudad de la Odisea. Fueron terremotos muy grandes que destruyeron ciudades enteras, hambres, alborotos. Es decir, la sociedad judía vivía en un alboroto continuo por el hecho de que ellos querían librarse de la dominación del Imperio Romano y continuamente estaban rebelándose contra el poder dominante y continuamente habían este tipo de confrontaciones, al punto que es lo que lleva a que en el año 70 Jerusalén y el templo sean destruidos. La predicación del Evangelio a todas las naciones. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, vamos a ver cómo Pablo se refiere a que el Evangelio ya estaba siendo predicado en todas las naciones, por ejemplo. Y la persecución de los creyentes era una realidad en el primer siglo también. Es decir, a través del emperador Nerón y los emperadores que le siguieron, empezó todo un proceso de muchas persecuciones contra los cristianos. Entonces, si nosotros miramos estas señales, nos damos cuenta de que, bueno, es probable que estas señales ya se hayan cumplido y se hayan referido a lo que sucedió antes del año 70 después de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Ahora, no son las únicas señales de las que Jesús habla. Miremos lo que dice el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes.
Entonces vimos que las señales anteriores podrían perfectamente significar el cumplimiento de eventos que ocurrieron antes del 70 después de Cristo. Ahora, en estos versículos que leímos, el Señor menciona, por lo menos a mí me parece, dos señales más. Una de ellas es la abominación desoladora, algo que viene del libro de Daniel. Ahora, ¿a qué se refiere con la abominación desoladora? Te cuento, en el año 168 a.C., hubo un rey de sirio llamado Antíoco Epífanes. Qué nombre, ¿verdad? No lo vamos a poner a nadie hoy en día, ¿no? Es fácil de nombrar aparte. Y este rey que tenía dominio sobre Jerusalén, sobre la región de Palestina, pone dentro del templo una imagen para que se le rinda adoración y sacrifica sobre el altar a Dios, sacrifica un cerdo, lo cual, bueno, era un animal inmundo para las leyes judías, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, antes que Cristo naciera, hubo un episodio donde el templo, la santidad del templo de Jerusalén fue profanada por un acto totalmente idólatra e inmoral, ¿verdad? Ahora, Jesús no está hablando como haciendo referencia a aquella abominación desoladora. Jesús está hablando que hacia adelante, en el futuro, va a ocurrir una vez más, como señal antes de todo lo que Él está anunciando, que otra vez va a haber una profanación del templo donde se adora únicamente a Dios. Y esta señal es una señal donde ya empezamos a tener dudas si es que hay algún evento antes del año 70 después de Cristo que, encaje dentro de lo que Jesús está prediciendo. Vemos que en las señales anteriores podemos encontrar eventos que encajen y que digan, sí, está hablando de lo que sucedió antes del 70. Está hablando de ese evento. Pero en esta señal ya empezamos a dudar de que podamos encontrar algún evento que encaje perfectamente en lo que es la abominación desoladora de la cual Jesús está hablando. Y la otra señal que habla en estos versículos, no solamente es la abominación asoladora, sino que en el versículo 19 habla de un periodo de tribulación como nunca lo habrá. Ni volverá a haber. Como nunca hubo antes, ni como nunca habrá después. Sí, porque las otras que nombró eran cosas que pasaron y volvieron a pasar, como guerras, hambres, terremotos, todo eso. Entonces, en esta señal de la tribulación, de una tribulación con características únicas, acá sí podríamos decir que no encaja en lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por el Imperio Romano. Sin duda que murió mucha gente, sin duda que fue algo horrible lo que sucedió en Jerusalén, pero no cataloga, me parece a mí, como una tribulación, un evento de tribulación tan terrible que no haya habido otro que lo supere. Porque, a ver, allí en ese evento se habla de que más o menos unos 100.000 judíos murieron en el 70 después de Cristo, pero en la Segunda Guerra Mundial murieron millones bajo la persecución de Hitler. Entonces vemos que aquella tribulación del año 70 no entraría dentro de lo que es esta descripción de una tribulación tal como nunca antes la ha habido ni la habrá. Entonces vemos señales que podrían decirnos que Jesús se está refiriendo a un evento ya cumplido,
Y vemos señales que nos dejan la duda acerca de que tal vez Jesús no se esté refiriendo a un evento ya cumplido, sino que se esté refiriendo a un evento por cumplir. Y entonces nosotros, viendo esto, podemos llegar a la conclusión de que Jesús, al hablar estas palabras, está haciendo algo que es muy común en todas las profecías de la Biblia, y es lo que comúnmente se llama como una doble referencia. Jesús se está refiriendo a un evento que va a ocurrir en forma inmediata, es decir, 40 años después ocurre esa destrucción del templo. Pero también Jesús en estas palabras se refiere a un evento que está más distante en el tiempo, un evento que entendemos nosotros hasta el día de hoy no se ha cumplido, pero sabemos que se habrá de cumplir. ¿Está bien? Entonces, cuando leemos este capítulo, tenemos que ver esta profecía de Jesús bajo esa óptica de una doble referencia. Aplica tanto a lo que les sucede a Jerusalén 40 años después, como también es una referencia al evento futuro que otros pasajes de la Biblia y aún el libro de Apocalipsis hablan claramente y lo definen como la gran tribulación. ¿Está bien? Entonces, el doble referencia es lo que Jesús está haciendo al profetizar estas palabras a sus discípulos. ¿Por qué para nosotros es importante entenderlo así de esta manera? Porque entonces las enseñanzas que están en este capítulo, como por ejemplo la del versículo 13, donde dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa enseñanza, esa exhortación a la perseverancia, nos damos cuenta entonces que también aplica a nosotros, a los creyentes hoy. Porque Jesús no solamente se está refiriendo a los creyentes que van a vivir hasta el año 70 en Jerusalén, sino que se refiere también a los creyentes que van a vivir hasta que venga ese tiempo futuro. Y ahí entramos nosotros. Entonces, es importante para nosotros entender que las palabras de Jesús, de advertencia, de exhortación, como lo vamos a ver ahora a continuación, tienen validez para nosotros hoy, porque Jesús no solamente estaba hablándole a aquella generación del primer siglo, sino que estaba hablándole a todas las generaciones de los cristianos hasta el día futuro de la gran tribulación. Qué importante que es tener cuidado y conocer la palabra. El versículo 22 y 23, los leo en esta versión, dice: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Acá dice en la Reina Valera: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, Dios anunciándonos, cuidándonos para que nosotros justamente podamos perseverar hasta el fin sin caer en engaños, que obviamente que es el deseo del enemigo de que seamos engañados, caigamos, seamos confundidos, nos alejemos de la verdad. Así que qué importante que es conocer la palabra de Dios y estudiarla y escudriñarla. Y ahora entendemos de que esas palabras no, para nosotros tienen validez, tienen vigencia, porque Jesús no solamente está pensando en aquella generación que iba a tener que pasar por la destrucción de Jerusalén, sino que también Jesús está pensando en todos nosotros, en la iglesia, por todas las generaciones, que bueno, tienen por delante también esa profecía de un tiempo de tribulación como nunca antes. Sí, hay un comentario de Milka que dice: y los días serán acortados. Al parecer, ¿eso lo estamos viviendo ahora? Milka, bueno, entendiendo este sentido de doble referencia,
y mirando hacia el evento futuro, que está muy bien descrito en las profecías de Daniel y en las palabras del Apocalipsis y en palabras del apóstol Juan. El periodo de la gran tribulación es un periodo acotado de 3 años y medio, donde van a ocurrir cosas muy fuertes en contra de los seguidores de Jesús y también cosas muy fuertes sobre la tierra. Va a ser un tiempo de mucha oscuridad sobre la tierra, ¿verdad? Algunos creen que ese marco de que Dios le da de solamente 3 años y medio es justamente porque si se extiende más en el tiempo ese periodo de oscuridad, va a ser tan intensa la maldad sobre el mundo que bueno, no quedaría ningún creyente, ¿no? Por eso el hecho de que esa expresión, bueno, se toma como ese cuidado de Dios para que el periodo de la gran tribulación no se extienda por 20, 30, 50 años, sino que sea un periodo bien determinado que muchos creemos que es de 3 años y medio nada más. La fecha no es, no te estoy dando 3 años y medio porque es decir, hay profecías en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hacen pensar en esos 3 años y medio, ¿no? Bueno, espero que te haya contestado esa pregunta. Entonces, bueno, es importante que veamos este capítulo no solamente como el anuncio de lo que ya se cumplió, sino también como el anuncio de lo que se va a cumplir. Porque entonces nos damos cuenta que las palabras de este capítulo tienen vigencia para nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahí está lo que vos decías, ¿no? Ese cuidado, esa advertencia, de estar mirando por nosotros mismos y todo eso. Y bueno, entendiendo entonces este concepto, preparándonos también para enfrentar las tribulaciones, dice Raquel. Bueno, sí. Vamos a leerlo porque acá lo dice un poquito más claro. Teniendo en cuenta esta doble referencia, teniendo en cuenta que Jesús está hablando también de algo futuro, dice ahora a continuación en el versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto no ocurrió después de la destrucción de Jerusalén, así que obviamente que está hablando del evento futuro. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús, hablando del futuro, dice, bueno, después de los días de esa tribulación que son acortados, porque si no nadie se salvaría por la intensidad de la maldad de aquellos días, inmediatamente después de esos días dice que Jesús va a volver sobre la tierra. Es decir, Jesús dice que de una manera visible, donde todos le verán, Él va a volver sobre la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre. Esto está de acuerdo con lo que hablan otros pasajes de la Biblia y es la esperanza de la iglesia de la segunda venida de Jesús, donde Jesús ya no va a venir como un niño para morir en la cruz en relación con el pecado. No, ahora Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino sobre la tierra. El libro de Apocalipsis habla de una batalla y habla de un montón de cosas. No vamos a entrar en eso porque no estamos en Apocalipsis, pero sí, inmediatamente después de ese periodo de tribulación, de gran tribulación,
viene la venida visible de Jesús sobre la tierra. Ahora, hasta ahí no tendríamos mayor problema porque es nuestra esperanza, ¿verdad? El problema está en el versículo que le sigue, porque el versículo que le sigue, el versículo 27, dice: y entonces, es decir, en ese momento, cuando Él venga, enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hay una esperanza que tiene el pueblo de Israel de que como nación ellos volverán a reunirse en la tierra que Dios les ha dado en promesa. Y tal vez este pasaje podría referirse a eso. Ahora, si ese pasaje no se refiere al pueblo de Israel, podría ser que se estuviera refiriendo a la iglesia. Y si este pasaje se refiere a la iglesia, entonces estaríamos hablando que ese momento cuando Jesucristo reúne a su pueblo junto con Él, lo que conocemos como el rapto de la iglesia, no ocurriría antes de la gran tribulación, como es el pensamiento que tenemos, por lo menos nosotros al día de hoy, sino que ocurriría después de la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia de eso? Que si el versículo 27 se refiere al rapto de la iglesia, entonces la iglesia pasaría por ese periodo de 7 años denominado la tribulación. Eso es lo que algunos creen en base a pasajes como estos. Ahora, la Biblia en otros pasajes nos da a entender de que la iglesia no pasaría por esos 7 años de la tribulación, sino que inmediatamente antes Jesucristo vendría a los cielos a encontrarse con la iglesia, es decir, vendría de una manera lo que se llama como la venida invisible de Jesús. El mundo no le vería, porque Jesús vendría hasta cierto lugar en el cielo y ahí los creyentes serían arrebatados y ahí nos encontraríamos con Jesús y nos iríamos con Él al cielo, para luego venir 7 años después en aquella venida visible, donde todos los ojos le verán, para establecer su reino sobre la tierra. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, este pasaje y algún otro podrían llegar a interpretarse como que tanto el rapto de la iglesia como la venida visible de Jesús, todo eso va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Es muy difícil afirmar una cosa u otra. Son cosas tan grandes y tan maravillosas y asombrosas, y que lo único que uno puede hacer es, confiar en Dios, afirmarse en su palabra, obedecer, como dice Jesús, mantenerse firme hasta el fin, cuidando de no ser engañados, cuidando de servir, de ser luz, porque si bien en medio de la oscuridad o de esos tiempos difíciles, qué importante que la iglesia siga siendo luz, siga mostrando la luz de Cristo, porque aún ahí muchos podrán ser salvos también. Exacto. Y esa conclusión que Virginia resumió muy bien, es justamente lo que Jesús va a hablar ahora a partir del versículo 28 al 37. Si la iglesia va a tener que pasar por la tribulación o no va a tener que pasar por la tribulación, no está en nuestras manos decidirlo. Podremos sacar conclusiones, ideas, este pasaje me parece que dice tal cosa, este pasaje me dice tal otra, pero lo cierto es que la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga a buscarla, y eso depende solamente de Jesús. Hablando humanamente, si en el peor de los casos nos tocara tener que pasar por la tribulación, aunque van a ser tiempos difíciles de mucha persecución y un montón de cosas, el aumento de la maldad, la presencia del anticristo, el falso profeta y todo ese sistema de la marca de la bestia y todo eso, es decir, más allá de todo eso, podemos saber que si es que en el peor de los casos tenemos que atravesar por ese tiempo, podemos tener la seguridad de que Dios va a estar guardándonos.
y Dios va a estar protegiéndonos. Y de alguna manera la providencia de Dios va a hacer de que, bueno, podamos librarnos de esas cosas o podamos mantenernos firmes hasta el final y poder, bueno, alcanzar aquella victoria de ser arrebatados por el Señor Amén. Jesús. Marina dice, en una nube, como la nube de la gloria que llenó el templo en el Antiguo Testamento. Y también dice, pero tenemos otros pasajes que describen el arrebatamiento de la iglesia, que describen que el arrebatamiento de la iglesia sería diferente. Sí, más o menos lo que... Es lo que te decía, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que en este pasaje no estamos hablando de todo el tema de escatología, ¿no? Tendríamos que irnos a Apocalipsis y eso, y nos saldríamos de lo que es el club de lectura. El club de lectura. Saludamos y damos la bienvenida al pastor José Carlos Castelao, que está ahí saludando también. Dios te bendiga. Bienvenido al club de lectura, y si tenés algún aporte estaría buenísimo. Buenísimo. Hay muchas posturas en cuanto a esto. Simplemente estamos tratando de ir en base a lo que encontramos en este capítulo 13 de Marcos. Vuelvo a decir, mi postura personal es de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Va a ser arrebatada inmediatamente antes. Ahora, hay pasajes de la Biblia que uno podría llegar a entenderlos de una manera diferente. Y en realidad, quien decide eso no somos nosotros, es Jesús. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos debería de preocupar, en la que deberíamos de estar atentos frente a esta realidad de la venida de Jesús? Bueno, es lo que dice ahora a partir del versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo 30 es un versículo también de mucha discusión, porque una generación son 40 años. Y bueno, podría entenderse en lo que te dijimos al principio, esa doble referencia que Jesús está haciendo, que Él está hablando de lo que 40 años va a suceder después en Jerusalén. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Así que para todos. El tema de los acontecimientos finales es precioso, está en la Biblia, hay que leerlo, hay que estudiarlo, bárbaro. Ahora, ¿cuál es el eje central de todo esto? Simplemente las palabras de Jesús que acabamos de leer. Lo que a vosotros digo, dice el versículo 37, les digo, a todos se los digo. Y ahí entramos nosotros otra vez. ¿Y cuál es la palabra de Jesús con la que Él resume y concluye su enseñanza sobre eventos proféticos que inmediatamente se cumplen en Jerusalén en el 70 y que también apuntan hacia el evento futuro descrito en el libro de Apocalipsis? Bueno, la enseñanza, la conclusión es que estemos velando, que no estemos dormidos, que estemos preocupados para que cuando el Señor Jesús venga nos halle prontos para ir con Él. Tu mamá dice, ninguna cosa creada podrá separarnos de Él. Y ella dice, Señor, ayúdanos a mantenernos con nuestras lámparas encendidas. Exacto, exacto.
¿verdad? Yo, más que querer enseñarte qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre más después, es decir, te digo lo que me dijo a mí una profesora en uno de los seminarios allá en Montevideo. Luego que estuvimos meses estudiando todo esto, ella resumió meses de estudio del libro de los acontecimientos finales en esta frase. Ella dijo, bueno, muchachos, ustedes han aprendido, pero esto es lo que tienen que preocuparse, estar prontos para cuando Cristo venga. Después lo demás, si ocurre como lo hemos enseñado, si ocurre de otra manera, eso... Con fe, viste que Jesús también en otro pasaje decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estar preparado significa todo eso, tener fe, estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, en santidad, en obediencia, en una correcta relación con el Padre, es decir, estar preparados. Dice Raquel, primero pasé por dudas sobre la tribulación, pero el versículo 32 está clarito. Velad y orad. Y sí, es lo que estábamos diciendo. Marina dice, pienso que la generación que se refiere es a la que vive el principio de estos acontecimientos, que también verán la conclusión de ellos. José de San José dice, saludos desde San José, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, creo lo mismo, que seremos arrebatados antes de esos años difíciles, pero no tengo certeza porque hay pasajes que dan a entender que no es así. De lo que sí tengo certeza es de que me salvo, que tengo vida eterna en Jesús. Amén. Claro, no nos dan a elegir el menú. ¿Quieren que venga antes o después? Bueno, preferimos los que dan a entender lo otro, pero no está en nosotros decidir, pero sí que nos vamos con Jesús, eso seguro. Entonces, es importante que podamos entender esto en esta profecía de Jesús. Hay una doble referencia. Hay una que Jesús se refiere a un evento inmediato, 40 años después, que es la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano. En términos generales, el 90% de las señales encajarían con ese episodio. Ahora, también Jesús, y ahí viene la doble referencia, está hablando de un evento en el futuro que todavía no ha ocurrido, un evento que también la Biblia habla como de la tribulación o gran tribulación, en el libro de Apocalipsis lo vas a encontrar, y es un evento futuro. Y Jesús está hablando también de ese evento futuro, y las señales que Él está dando, principalmente aquella de la abominación desoladora y de la característica de ser un periodo único como nunca antes hubo, bueno, eso obviamente están señalando hacia ese futuro en la vida de la iglesia. Tened en cuenta que, bueno, dejémoslo. Y bueno, hay que leer este pasaje como esa doble referencia. ¿Cuál es la ganancia de entender esto? Que entonces, si Jesús está hablando de un evento futuro que nosotros no hemos pasado, entonces las enseñanzas, las advertencias, todo lo que allí está contenido en este pasaje, también aplica a nosotros. No aplica únicamente a la generación que vivió la destrucción de Jerusalén, sino que también aplica a nosotros, a esa generación de creyentes que, bueno, estamos de camino a ese futuro que Jesús está hablando. Y la enseñanza principal para mí, más allá de tomar una postura, decir antes, después, más acá, en el medio, hay otra postura que habla que en el medio de la tribulación Cristo va a venir, el rapto de la iglesia. Más allá de todo eso, yo creo que la gran enseñanza es la que todos ya la han señalado, ¿no? Estar velando, estar conscientes de que Jesús va a volver en algún momento, el día, la hora, nadie lo sabe, es decir, es inminente en el sentido de que, bueno, Él va a venir y
Vivir con nuestras lámparas encendidas, Y Eda cuidar lo- que no se acabe el aceite. Y Eda lo dijo muy claro, ¿verdad? Y es una enseñanza que también está en otro de los evangelios, ¿no? Tener nuestras lámparas encendidas, que no nos falte el aceite, porque en realidad las 10 lámparas estaban encendidas, solo que a 5 se les terminó el aceite. ¿Por Y qué? se habían dormido. Sí, en realidad las 10 se durmieron. La gran diferencia entre una y otra es que habían 5 que habían llevado aceite de más por si la noche se extendía, y las otras 5 no. Entonces el hecho es ser precavido, el hecho es saber que Cristo puede venir en cualquier momento y no aflojarle, no bajar los brazos, no estar preparado para mi encuentro con Él. Si ocurre mientras estamos con nuestros pies sobre la tierra, bueno, gloria a Dios. Y si ocurre después que partamos de la tierra, tenemos que saber también que la muerte es también un evento inesperado. Nadie sabe el día y la hora. Tenemos que partir con el mismo aceite que si viniera Jesús. Esa situación es igual. Así que de cualquier manera estamos frente a dos eventos que no podemos predecir y que son determinantes a la hora de mirar nuestra eternidad. Porque si nos morimos sin Cristo, vamos al infierno. Y si Jesús viene a buscar a su iglesia y nosotros no lo tenemos en nuestro corazón, no nos vamos con Él. Entonces, son dos eventos imprevistos para nosotros, que no sabemos cuándo van a ocurrir, pero que en y realidad determinantes. Todos sabemos que van a ocurrir. A veces no nos preocupamos por ellos, pero todos sabemos que vamos a morir y bueno, y los creyentes sabemos que Cristo va a volver. Así que bueno, tenemos que prepararnos para esos eventos, igual que nos preparamos. La gente a veces se prepara para cuando vengan los 15 de la nena, desde que la niña no es chiquitita o cuando el casamiento, y hay preparativos en la vida, pero ¿cuánto más prepararnos para la eternidad? Vivir esa comunión con el Señor, esa relación con Él, más allá de que uno tenga altos y bajos, pero esa comunión con Dios, ese estar conectados en la fe en Él. Y por supuesto, como decía Jesús, bueno, todo esto yo se los estoy avisando, es para todos, o sea, estar también atentos a la Biblia, leerla, saber su contenido, entender, como estamos haciendo ahora, pero aparte también en lo personal. Sí, es interesante que hay un historiador que vivió este episodio del año 70 después de Cristo, que se llama Josefo, ¿verdad? Uh-huh. Y él cuenta de primera mano, porque él cuenta los eventos, y él cuenta que como todas estas palabras de Jesús estaban en la mente de los creyentes de aquel tiempo, muchos creyentes se salvaron cuando vieron todas esas señales que estaban ocurriendo en Jerusalén, se salvaron de la destrucción, porque no solamente destruyeron los edificios, es decir, mataron a los judíos que estaban viviendo en Jerusalén, y estos creyentes se salvaron escapándose a una aldea que estaba allí cerca, Pela o Paela o algo así es el nombre, y ahí se libraron de morir en manos del Imperio Romano. Entonces, así como aquellos se libraron, a esto quiero ir, así como históricamente aquellos hombres y mujeres se libraron a escuchar y al atender las palabras de Jesús y estar preparados para ese momento, bueno, nosotros hoy tenemos la misma advertencia, las mismas palabras que nos llaman a abrir nuestros ojos y a tomar los mismos recaudos, ¿verdad? A estar preparados para las cosas que van a estar ocurriendo. Amén. Dice Bélgica, el Señor nos dice en su palabra que debemos orar sin cesar y no estar desapercibidos. Exacto. Yo lo que te animo es que si querés saber más, puedas leer estas enseñanzas en los otros evangelios, Mateo, Lucas, que puedas buscar esta semana de Jesús y estas enseñanzas de Jesús en los otros evangelios, porque ellos aportan un poquito más a todo lo que hemos leído y te va a dar una idea más amplia. Mateo habla mucho
hay mucha referencia acerca de esos acontecimientos finales. Amén. Bueno, creo, yo no tengo más nada para decir. No, antes de que ores, saludamos a varios que se fueron conectando, a Diego y Margarita, a Marina, bueno, ella ya estuvo comentando, había alguien más también que había saludado, Milka también estuvo comentando, así que bueno, creo que ya los saludamos. Un abrazo grande a todos los que han estado comentando, dejando sus saludos allí. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, acompañándonos en esto del Club de Lectura. Blanca Araujo también. Dios te bendiga, Blanca. Y si Dios quiere, el próximo jueves vamos a estar con el capítulo 14. Ya estamos muy cerca del final de este Evangelio. Luego que terminemos el Evangelio de Marcos, vamos a ir al libro de los Hechos, a ver cómo continúa aquel grupo de creyentes luego que Jesús asciende a los cielos y cómo, comienza esa expansión de la iglesia por el Imperio Romano. Ana Paula también, perdón. Dios te bendiga. Santi, son algunos que habían saludado, yo no. Si no dijimos tu nombre, no significa que te estemos ignorando, significa que no te vimos, pero bueno, estamos muy agradecidos con que estés allí y bueno, vamos a orar, ¿sí? Un abrazo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra y en esta hora, Señor, ruego que tú nos ayudes a estar despiertos, a estar velando, así como Jesús nos ha pedido que lo hagamos. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a tener conciencia de las palabras con las que Jesús nos anuncia los eventos por venir. Amén, ayúdanos, Señor, a sentir Jesús. esa urgencia en nuestro corazón. Padre eterno, que podamos, oh Dios, tomar actitudes y decisiones correctas para estar preparados, apercibidos, Señor, velando, despiertos, prontos para nuestro encuentro con Jesús. Señor, ruego por aquellos que tal vez se han desanimado y han bajado sus brazos, que tú los ayudes a renovar su fe, a volver, Señor, a los caminos de la fe, a volver a esa comunión contigo, a volver a encontrar en Cristo la limpieza y el perdón de sus pecados y poder, Señor, volver a estar preparados para ese encuentro con Jesús. Señor. Oramos por los que están perdidos, por los que ignoran, Señor, las cosas que están advertidas en esta palabra. Te rogamos, Padre, que tú les quites la venda de sus ojos, Jesús. que les alumbres con tu palabra, que les des fe para salvación y que por tu gracia y misericordia, Señor, puedas obrar el nuevo nacimiento en sus corazones. Amén. Dios, Así ayúdales sea. a ser salvos. Dios, Ayuda, Señor, a nuestra Dios. nación a tener un despertar espiritual, Señor, a la fe en Cristo. Ayuda a nuestra nación a ser libre, Señor, de las mentiras y de las obras de las tinieblas. Ayuda a nuestra nación, Señor amado, a estar preparada, Padre eterno, y que sean muchos los que puedan entrar a la gloria a través de Cristo Jesús. Así sea, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada persona, cada hermano en la fe que ha estado mirando unido a este tiempo espiritual. Señor, ruego que tú les bendigas, manifestando tu presencia en sus corazones, les bendigas con la llenura del Espíritu Santo, que los que están enfermos tú los bendigas con salud, que los que están, Señor, desanimados u oprimidos en su alma, en sus emociones, tú los bendigas con sanidad, con liberación, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo. Y Señor, gracias por tu palabra. Y que ella, Señor, pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado en esta noche a nosotros. Te amamos, Dios, te bendecimos. Gracias, Señor, y anhelamos, Jesús. Señor, el día en que podamos estar en tu presencia. Señor, rogamos que Amén. Cristo venga pronto, Dios, para poder llevarnos con Él a la eternidad. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, creo que no se cortó hoy. Hoy no se cortó, hoy nos escucharon, no se cortó. Bueno, gloria Estábamos a Dios. hablando que en todas las transmisiones que vemos, aún de canales de cable que a veces miramos, y bueno, pasan esas cosas Y en realidad no tenemos mucho para hacer porque detrás del teléfono, que es el que está transmitiendo, no hay nadie. Si no se escucha, si no se ve, si no se corta, si se corta, es decir, no tenemos a nadie del otro lado. Entonces damos gracias a Dios porque en esta noche no se cortó.
Y te agradecemos que cuando vos veas que la transmisión empieza a pasarle algo allí en tu casa, diga, Señor, interviene en este momento, manda a tus ángeles. Es decir, que hagas de la intercesión tu respuesta número 1 para cuando veas que la transmisión empieza como a querer cortarse. Bueno, nada, invitarte este domingo a las 11 de la mañana a estar conectado si no podés concurrir al templo, y si podés concurrir al templo te esperamos. Yo sé que verlo desde casa es re cómodo, pero estar en el templo, estar en esa comunión de los unos con los otros y estar en ese lugar que ha sido apartado para adorar al Señor, créeme que tiene un valor especial. Un plus. Así que si podés, te esperamos. 11 de la mañana en el templo, con tapaboca, hay alcohol en gel allí. No tenés que tener ningún síntoma. Si te sentís afiebrado o algo, no vayas, quédate en tu casa. Pero si no, te esperamos en el templo para disfrutar de un tiempo de adoración. Y si no podés venir, nos ves a través de internet a las 11 de la mañana. Amén. Se está instando a que uno mantenga las distancias, que volvamos a concientizarnos, porque uno como que ha aflojado un poquito y eso a veces en algunos lugares ha hecho un rebrote. Nadie te va a obligar a abrazar, a besar, mantenemos la distancia, las sillas están separadas, nos saludamos de es que no lo hacemos tampoco, ¿verdad? Si no andamos a los besos. Por eso. Y también invitarte para el martes. Los martes son días que hemos apartado para orar y ayunar. Te invitamos a sumarte a esto. Y también los martes hay un grupo de oración a la mañana. No sé si es a las 8 o a las 7 de la mañana, pero sé que a las 8 creo. Hay un grupo de oración por WhatsApp. Si vos querés sumarte, podés hablar con Raquel y ella te va a incluir. A la tarde hay otro grupo de oración también por WhatsApp, que está clamando e intercediendo delante del Señor. También podés sumarte con las hermanas. Y este martes vamos a comenzar con las reuniones presenciales de oración. A las 6 de la tarde, 18 horas. Vamos a estar en el templo con las mismas cuidados de siempre, pero para estar orando y buscando la presencia del Señor. Va a ser una reunión de 45 minutos. No va a ser transmitida, porque queremos que haya libertad para la oración, que nadie se sienta cohibido por lo que va a decir o por lo que hace por causa de la transmisión. Entonces no va a ser transmitida, va a ser algo íntimo. Y luego a las 21 horas la transmisión online, como la hemos tenido todos los martes desde que arrancó la cuarentena. ¿Está bien? Bueno, Dios te bendiga, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo fuerte, un beso, muchas gracias por estar conectados, por saludar, por hacer sentir de que estabas ahí del otro lado escuchando, por participar y aportar también tu opinión, que es muy valiosa para todos nosotros, así que Dios los bendiga y bueno, nos vemos el domingo si Dios quiere. Amén. Tenemos una canción. Ponemos una canción, me había olvidado, Y recordad ese versículo 37, el último versículo de este capítulo 13 que hemos leído, y lo que digo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Esa es la palabra. Estemos velando, para que cuando Cristo venga, nos vayamos con Él. Con nuestro Dios bueno. Dios te bendiga. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor,
adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú. Por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad